El tic-tac del reloj de la mesita de noche era un metrónomo cruel, marcando el inexorable paso de los segundos y con ello, la creciente ansiedad que me envolvía. Eran los 3 de la madrugada. 3 de la puta madrugada. Y ella no estaba. Estoy agotada del trabajo, solía decirme, su voz apenas un susurro cargado de resignación. La veía en las mañanas, con ojeras profundas como surcos en su rostro, los hombros caídos, la mirada perdida. Me abrazaba con la fuerza de un náufrago, sus manos temblorosas aferrándose a mi camiseta como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Y yo, ingenuo de mí, la creía. Le acariciaba el cabello, le preparaba café cargado, le prometía fines de semana de descanso y desconexión. Pensaba que vivíamos el estrés normal de una pareja joven, luchando por labrarse un futuro en esta ciudad voraz. Pero había algo en su cansancio que no cuadraba. Una profundidad, una desesperanza que iba más allá de las horas extras o de las presiones de su oficina. A veces, mientras dormía, se le escapaban murmullos ininteligibles, fragmentos de conversaciones ajenas que me helaban la sangre. Otras, despertaba sobresaltada, con los ojos desorbitados, como si hubiera escapado de una pesadilla que no podía recordar. La noche de hoy, sin embargo, era diferente. No había murmullos, ni sobresaltos. Solo un vacío helado en la cama a mi lado. Miré el reloj por 10ª vez. 3:17 de la madrugada. El sonido de su coche no había resonado en el garaje. Su llave no había girado en la cerradura. Nada. La casa estaba en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el latido frenético de mi propio corazón. Un presentimiento oscuro, una sombra que se había cernido sobre nosotros últimamente sin que yo pudiera darle nombre, comenzó a retorcerme las entrañas. Me levanté sigilosamente, evitando el crujido de las tablas del suelo. La luz tenue que se filtraba por la ventana del salón dibujaba sombras fantasmagóricas en la penumbra. El sofá estaba vacío, el ramo de flores que le había regalado el día anterior marchitándose en su jarrón. Mi mirada vagó por los rincones, buscando una explicación, una pista. Entonces la vi. La consola de juegos. La de ella. La que casi nunca usó. Y la luz de la televisión, encendida, proyectando un brillo azulado en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda. La última vez que la vi jugar así fue hace meses, cuando estábamos empezando, cuando las noches eran largas y llenas de risas compartidas. Me acerqué a la puerta del salón, mi respiración contenida. La imagen que se desplegó ante mis ojos me paralizó. No estaba sola. Sentada en el sofá, con la mirada fija en la pantalla, estaba ella. A su lado, acurrucado, había un hombre. Un extraño. No era el típico amante furtivo, el encuentro clandestino de medianoche. Era, cómodo. Relajado. El hombre tenía un brazo alrededor de sus hombros, y ella se apoyaba en él, absorta en el juego. Había una familiaridad en sus gestos, una intimidad que me hizo sentir como un intruso en mi propia casa. El mundo se detuvo. El tic-tac del reloj se desvaneció, ahogado por el rugido ensordecedor del silencio que ahora me rodeaba. El aire se volvió denso, difícil de respirar. La incredulidad luchaba con una punzada aguda de dolor que me desgarraba el pecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto? Las noches en que me decía que estaba agotada, ¿eran noches de juegos con este desconocido? Los susurros, los despertares bruscos, eran ecos de esa otra vida. La rabia, fría y calculada, comenzó a reemplazar al shock. Pero era una rabia impotente, paralizante. Me quedé allí, inmóvil, observando la escena como si fuera un espectador ajeno, mi propia vida desmoronándose ante mis ojos. No sé cuánto tiempo estuve allí. Minutos, horas, toda una eternidad. Finalmente, mi cuerpo reaccionó, impulsado por una fuerza que no entendía. Caminé hacia la puerta, el suelo crujiendo bajo mis pies como una sentencia. Ella levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos, y un destello de pánico cruzó su rostro. El hombre a su lado se tensó, girándose lentamente. ¿Quién cojones eres tú?, gruñó el desconocido, poniéndose de pie para interponerse entre ella y yo. Ella, sin embargo, lo detuvo con un gesto de la mano. Su rostro, antes lleno de pánico, se transformó en una máscara de calma antinatural. Espera,
Leo, dijo, su voz extrañamente serena. Luego, se dirigió a mí. No esperaba que volvieras tan pronto. Volviera, repetí, mi voz ronca y temblorosa. ¿Volver? ¿Qué cojones significa eso? ¿Quién es este tipo? ¿Y qué demonios haces aquí a estas horas? Ella suspiró, un sonido cargado de una fatiga que, ahora lo entienda, no era del trabajo. Siéntate, por favor. Me negué. Yo era el que debía estar furioso, el que debía exigir explicaciones, no aquel que debía sentarse y escuchar una burda excusa. No me voy a sentar, dije, mis puños apretándose con fuerza. Quiero una explicación. Ahora. Ella se levantó, su mirada fija en la mía. Leo, el desconocido, la observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Esto es complicado, comenzó, dando un paso hacia mí. El olor a perfume desconocido me tocó, un aroma que nunca había sentido en ella. ¿Complicado? Mi voz se elevó. Lo complicado es que mi novia, la mujer con la que vivo, con la que comparto mi vida, esté aquí, en mi salón, con otro hombre a las 3 de la madrugada, eso es lo complicado. Ella tragó saliva. Hay algo que no sabes de mí. ¿Y cree que ahora es el momento de contármelo? Después de esto. Mi voz denotaba el sarcasmo. Ella se mordió el labio inferior. Sí. Ahora es el momento. Miró a Leo, un ligero sentimiento implícito. Él, tras un momento de duda, se acercó también y se dirigió hacia la puerta del apartamento. Os dejo solos, dijo, su voz grave. Pero no te preocupes, no van a ser los últimos momentos que pasamos juntos. Le dedicó una sonrisa enigmática a ella antes de desaparecer por el pasillo. Me quedé allí, paralizado, observando cómo se iba. El silencio volvió a caer sobre nosotros, solo que ahora era un silencio preñado de expectativas y resentimiento. Ella se acercó a mí, pero yo retrocedí instintivamente. No me toques. Sus ojos se entristecieron, pero no se apartaron de los míos. Entiendo que estés enfadado. Frustrado. Decepcionado. ¿Decepcionado? Soltó una risa amarga. Eso se queda corto. Me has mentido, me has engañado, tú no sabes lo que me has hecho. No te he engañado, al menos no de la manera que crees, dijo con calma. Simplemente, no te he contado toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad?, preguntó, mi voz teñida de impaciencia. La verdad es que tienes otro novio. La verdad es que tienes otra vida. La verdad es que yo no soy suficiente. Ella negoció con la cabeza. No es eso. Nunca ha sido suficiente, siempre ha sido todo. Pero hay cosas. Cosas que traía conmigo. Cosas que no podía dejar atrás. ¿Cosas? ¿De qué demonios estás hablando? Se frotó las manos, como si intentara encontrar calor en el ambiente. Cuando te conocí, yo ya tenía una vida. No era esta vida, pero era una vida. La miré fijamente, intentando descifrar el jeroglífico de su confesión. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. ¿Qué quieres decir con una vida?, insistí. Quiero decir que antes de ti, yo existía. Y esa existencia no terminó cuando te conocí. Simplemente, se bifurcó. Bifurcó. ¿Cómo demonios se bifurca una vida? Ella respiró hondo. Es difícil de explicar. Piensa en ello como si tuviera dos realidades. Dos versiones de mí. Una es la que tú conoces. Elena. La que trabaja en la editorial, la que te quiere, la que vive aquí contigo. Me quedé en silencio, mi mente tratando de procesar sus palabras. ¿Estaba hablando en serio? ¿Era alguna clase de metáfora retorcida? Y la otra versión, continuó, su voz apenas un murmullo, es otra persona. Con otro nombre. Otra vida. Otro compañero. El mundo volvió a dar vueltas. Otro compañero. León. El hombre de antes. No era un amante esporádico, era parte de esa otra vida.
Estás diciendo que me engañas con otro hombre, y que ese otro hombre es tu novio oficial en esa otra vida tuya. La incredulidad se mezclaba con el horror. No exactamente. No es que tenga dos novios en el sentido tradicional. Es más complejo. Cuando te conocí, yo estaba en una situación complicada. Había tomado unas decisiones que me llevaron a construir algo. Algo que no podía desmantelar de la noche a la mañana. Y cuando pensabas decírmelo, Elena, o deberías llamarte. Me detuve, incapaz de pronunciar la pregunta. Ella cerró los ojos por un instante. No hay otro nombre. El nombre es Elena. Pero la otra vida también tiene su nombre. Mi nombre allí es... ¿Clara? ¿Clara? El nombre resonó en mi cabeza, ajeno, extraño. Elena y Clara. Dos vidas. Dos versiones. Entonces, todo ha sido una mentira, espeté, mi voz quebrándose. Todas esas noches, no eran por el trabajo, eran por Clara, por Leo. Se acercó un poco más, sus manos extendidas, pero aún así, yo me mantuve a distancia. No, no todo. Te quiero, David. De verdad que sí. Pero, yo ya tenía una vida cuando te conocí. Una vida que me daba estabilidad. No podía simplemente desecharla. ¿Estabilidad? ¿Y qué te daba yo, Elena? ¿Inestabilidad? Dolor. Estabilidad emocional. Un hogar. Amor. Pero Clara. Clara tenía todo eso ya. ¿Leo? Leo estaba ahí. Y no quería perderlo todo. Mi cabeza daba vueltas. Clara. León. Debe. Elena. Dos apartamentos. Dos vidas. Una dualidad que se había construido antes de que yo ni siquiera entrara en su órbita. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo puedes ser dos personas a la vez? No soy dos personas a la vez, dijo con firmeza. Soy una persona que vive dos vidas paralelas. Cuando estoy contigo, soy Elena. Cuando me voy, me convierto en Clara. Y Leo sabe de tu existencia. Él también tiene su vida. La revelación me golpeó con la fuerza de un puño. No solo me estaba engañando, sino que yo era parte de un arreglo, de un pacto secreto entre dos personas que llevaban vidas separadas, al parecer, compartidas. ¿Leo sabe de mí? ¿Y qué piensa? ¿Le parece bien que yo esté aquí, creyendo que tengo una novia que me ama, mientras tú te vas a vivir otra vida con él? Ella bajó la mirada. Él también está en una situación complicada. No te puedo explicar todos los detalles de su vida ahora mismo. Pero ambos estamos atados. Por circunstancias que no vienen al caso ahora. ¿Circunstancias? ¿Qué circunstancias te obligan a llevar una doble vida y a mentirme en la cara durante, cuánto tiempo? ¿Desde que te conocí? No desde el principio. Al principio, todo era normal. Pero, hubo un momento en que sentí que me ahogaba. ¿Y Clara? Clara representaba una salida. Una forma de respirar. La ironía era brutal. Ella, que se quejaba del agotamiento del trabajo, estaba agotada de un sistema de vida que ella misma había creado. ¿Y tú, cómo sales de aquí sin que yo me entere? Te escabulles, sales por la ventana. Tengo mi propia entrada desde el garaje. Y sí, a veces me voy temprano, cuando sé que aún duermes. Las veces que te decía que estaba agotada, era verdad. Pero no solo del trabajo. ¿Y esto se supone que es una especie de cuento de hadas moderno? Preguntó, mi voz cargada de sarcasmo. ¿Donde todos somos felices en nuestras respectivas burbujas? No es fácil, insistió. Es una carga. Un peso constante. Y me siento culpable, David. Muchísimo. Pero, no sé cómo salir de esto. Pues quizás la forma de salir es dejar de mentir. Dejando una de esas vidas. ¿Y si esa vida eres tú y tú? ¿Leo? Ella me miró, sus ojos llenos de una profunda tristeza. Tú eres mi salida, David. Tú eres la luz que me ha hecho ver lo insostenible de todo esto. Pero,
Temo que cuando me elija, voy a perderlo todo. Y no estoy segura de poder con eso. La crueldad de sus palabras me golpeó. Me estaba pidiendo que fuera su salvador, su redención, mientras ella seguía aferrada a su doble vida. Me estaba pidiendo que la perdonara por haberme convertido en un peón en su elaborado juego. No sé qué decir, Elena, admití, sintiéndome agotado hasta los huesos. Me has roto. Me has destrozado. No solo por la infidelidad, sino por la magnitud de la mentira. Por el hecho de que has construido toda esta farsa sin que yo tuviera la menor idea. Lo sé. Y lo siento. Más de lo que te imaginas. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debo hacer? Sentarme y esperar a que decidas si quieres ser Elena o Clara. Esperar a ver si tu estabilidad emocional es suficiente o si necesitas la de Leo también. Ella se acercó, esta vez no la detuve. Se detuvo a un brazo de distancia. David, lo que veo aquí, contigo, es lo que siempre he deseado. Es real. Es puro. Pero Clara. Clara es una construcción. Una necesidad que nació de mis miedos y de mis inseguridades. Y estoy atrapada. Aún no me has dicho qué significa esa necesidad. ¿Por qué tenías que construir a Clara? ¿Qué te pasó antes? Ella se mordió el labio. Es una historia larga. De miedo. De soledad. De culpas. Pero, no es tu problema. El problema es que ahora tú eres el que sufre las consecuencias de mis errores. El silencio volvió a caer, denso y pesado. El tic-tac del reloj, que antes me había parecido un torturador, ahora era un recordatorio sombrío de las horas que habíamos compartido, de los sueños que habíamos tejido, de las promesas que se habían roto en pedazos. Necesito pensar, le dije, mi voz apenas un susurro. Necesito tiempo. Tiempo para entender esto. Tiempo para procesar que la mujer que amo ha estado viviendo una vida paralela. Ella avanza lentamente, sus ojos llenos de una súplica silenciosa. Lo entiendo. Pero por favor, David, no te deshagas de mí tan rápido. No de todo lo que hemos construido. Yo te elegiría a ti. Si pudiera. Las últimas palabras resonaron en el aire, una promesa vacía, un deseo imposible. Me di la vuelta, incapaz de seguir mirándola, incapaz de soportar el peso de su dualidad. El amanecer comenzaba tímidamente a teñir el cielo de un gris pálido, un reflejo crudo de la desolación que sentía en mi interior. La vida que creía conocer se había desmoronado en cuestión de horas, dejándome en medio de un laberinto de mentiras y verdades a medias, preguntándome quién era realmente la mujer que había amado, y si alguna vez, bajo la sombra de Clara, había existido una Elena que me hubiera amado de verdad.